Míralo bien, Martín, dijo Claudia, levantando la copa de vino con una sonrisa afilada. Ese es mi marido. El hombre que nunca llegó a hacer nada. El restaurante quedó en silencio. No fue un silencio inmediato. Primero se apagaron algunas conversaciones, luego otras. Una mujer dejó el tenedor suspendido a medio camino. Un camarero se quedó inmóvil junto a la barra, con una botella de agua entre las manos. En una mesa cercana, dos ejecutivos dejaron de hablar de negocios y giraron apenas la cabeza, atraídos por aquella frase cruel que había caído sobre el salón como una piedra sobre un cristal. Ernesto Valdés estaba de pie junto a la mesa número 12. Llevaba una chaqueta gris oscura, una camisa blanca impecable y unos zapatos negros que él mismo había lustrado esa mañana con una paciencia casi antigua. No era un hombre llamativo. A sus 58 años, tenía el cabello entrecano, la mirada tranquila y unas manos grandes, marcadas por años de trabajo, esfuerzo y renuncias. Parecía uno de esos hombres que habían aprendido a no ocupar demasiado espacio, a hablar bajo, a apartarse para que otros brillaran. Claudia, en cambio, parecía hecha para ser vista. Vestía un traje color marfil, elegante, caro, demasiado calculado para una simple cena. Su cabello caía en ondas perfectas sobre los hombros. Sus labios rojos sostenían una sonrisa de superioridad. A su lado, Martín Robles, 15 años menor que ella, sonreía con incomodidad fingida, aunque sus ojos disfrutaban el espectáculo. Claudia, murmuró Ernesto. No fue una súplica. Fue apenas un nombre. Una advertencia cansada. Una última oportunidad. Ella rió. No me mires así, Ernesto. Ya no me das pena. ¿Sabes qué es lo más triste? Que durante años pensé que algún día ibas a reaccionar, que ibas a hacer algo importante, algo digno de respeto. Pero no. Te quedaste igual. Siempre igual. Callado, servicial, obediente. Martín apoyó el codo sobre la mesa y miró a Ernesto como se mira a un mueble viejo que estorba en una casa moderna. Claudia, amor, quizá no hace falta hacerlo delante de todos, dijo, aunque su tono no tenía compasión. Tenía placer. Si hace falta, respondió ella, sin quitarle los ojos a Ernesto. Porque este hombre necesita entender de una vez que ya no controla nada. Ni mi vida, ni mi dinero, ni mi futuro. Ernesto sintió las miradas clavándosele en la espalda. La mesa del rincón. La pareja joven junto a la ventana. Los camareros. El maitre. Todos estaban allí. Todos escuchaban. Y durante un instante, el viejo reflejo volvió a dominarlo, bajar la mirada, respirar hondo, soportar. Lo había hecho tantas veces. En la cocina de su casa, cuando Claudia le decía que su opinión no servía. En reuniones familiares, cuando ella lo interrumpía antes de que pudiera terminar una frase. En cumpleaños, cuando sus propios hijos reían con incomodidad mientras su madre lo llamaba el filósofo del fracaso. En bancos, notarías y despachos, donde él firmaba papeles que no comprendía del todo porque Claudia le decía, confía en mí, Ernesto, tú no entiendes estas cosas. Pero esa noche era distinta. Esa noche estaban en la Casa del Olivo, el restaurante más elegante del barrio financiero. El mismo restaurante donde Claudia había decidido presentarse con su amante para humillarlo. El mismo lugar donde, sin saberlo, acababa de pisar el único terreno que ya no le pertenecía. Ernesto levantó lentamente la vista. ¿Terminaste?, preguntó. La sonrisa de Claudia titubeó apenas. No esperaba esa calma. Esperaba vergüenza. Lágrimas. Quizá una frase torpe, una escena ridícula, algo que confirmara la imagen que ella había construido de él durante años.
Pero Ernesto no temblaba. No, dijo ella, recuperando el filo de su voz. Todavía no. Quiero que Martín escuche esto con claridad. Quiero que todos lo escuchen. Mañana mi abogado te enviará los papeles del divorcio. La casa está a mi nombre. Las cuentas principales también. La empresa, por supuesto, nunca fue tuya. Y como no tienes ingresos formales desde hace años, supongo que tendrás que buscarte un cuarto barato en alguna pensión. Alguien en el salón murmuró algo. Una señora se llevó la mano al pecho. Ernesto parpadeó despacio. Entiendo. ¿Eso es todo? Claudia entrecerró los ojos. ¿Entiendo? ¿Ni siquiera vas a defenderte? Él miró alrededor. Vio al maitre, pálido, esperando una señal. Vio a los camareros nerviosos. Vio a Martín jugando con el reloj de pulsera, intentando parecer dueño de la escena. Y entonces Ernesto dijo: No voy a discutir contigo como invitado. Claudia soltó una carcajada. ¿Como invitado? ¿Y qué eres entonces? Ernesto metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó una tarjeta negra, sobria, con letras doradas. La dejó sobre la mesa, junto a la copa de Claudia. El maitre dio un paso adelante al verla. Claudia bajó los ojos. En la tarjeta se leía: Ernesto Valdés. Propietario, Grupo Olivo Restauración. La sonrisa desapareció de su rostro. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, hay que volver atrás. Mucho antes de aquella cena. Mucho antes de la tarjeta negra. Mucho antes de que Claudia descubriera que el hombre al que había despreciado durante años acababa de convertirse en dueño del restaurante donde pensaba destruirlo. Ernesto conoció a Claudia cuando ambos tenían 26 años. Él trabajaba entonces como encargado de compras en un pequeño hotel familiar. No era rico, pero era trabajador, meticuloso y tenía una habilidad especial para entender los negocios sin necesidad de presumirlo. Sabía negociar con proveedores, calcular márgenes, detectar pérdidas donde otros solo veían números aburridos. Soñaba con abrir algún día un restaurante propio, un lugar sencillo, cálido, con comida honesta y mesas de madera donde la gente se sintiera en casa. Claudia estudiaba administración de empresas y hablaba del futuro como si ya lo tuviera firmado a su nombre. Era hermosa, brillante y ambiciosa. Cuando entraba en una habitación, todos la notaban. Cuando hablaba, nadie se atrevía a interrumpirla. A Ernesto le impresionó desde el primer día. Se conocieron en una boda. Él coordinaba discretamente la llegada de los platos porque el hotel donde trabajaba ofrecía el banquete. Claudia era prima de la novia. Hubo un problema con el pastel, llegó tarde, inclinado, casi arruinado por el calor. Mientras todos discutían, Ernesto resolvió la situación en 10 minutos. Reacomodó la mesa, pidió flores frescas, ajustó la iluminación y logró que el defecto pareciera parte del diseño. Claudia lo observó desde lejos. «Tienes talento para arreglar desastres», le dijo después, cuando lo encontró en el pasillo de servicio. Ernesto, sorprendido, sonrió. «A veces no queda otra. Me gusta la gente que no se queja». Ese fue el principio. Durante los primeros años, Claudia parecía admirar su calma. Decía que Ernesto era el único hombre capaz de escucharla sin sentirse amenazado. Él la acompañaba a entrevistas, la ayudaba a preparar presentaciones, revisaba presupuestos por las noches, le cocinaba cuando ella llegaba agotada. Cuando se casaron, Ernesto vendió la pequeña parcela que había heredado de su padre. Con ese dinero, Claudia abrió una consultora de gestión empresarial. Él insistió en que el negocio quedara a nombre de ambos, no por desconfianza, sino por justicia. Pero Claudia lo abrazó, le besó la mejilla y le dijo:
Amor, es más práctico que figure solo a mi nombre. Tú sabes que yo voy a moverme con bancos, clientes, contratos. No compliquemos las cosas. Lo nuestro es lo nuestro. Ernesto creyó en esa frase. Lo nuestro es lo nuestro. Durante años, esa frase fue una llave y una venda. Cuando nació Paula, su primera hija, Ernesto redujo sus horas en el hotel para cuidar de la niña. Claudia estaba levantando la consultora y viajaba constantemente. Después nació Diego, y la dinámica se volvió definitiva. Claudia era la ejecutiva brillante, la mujer de carácter, la que traía clientes grandes y aparecía en revistas locales. Ernesto era el padre presente, el esposo que preparaba loncheras, revisaba tareas, organizaba cumpleaños, llevaba a los niños al médico y, por las noches, analizaba los estados financieros de la consultora para que Claudia pudiera presentarlos como propios al día siguiente. Nunca se quejó. No porque no sintiera cansancio, sino porque creía que amar también era sostener. El problema fue que Claudia confundió su entrega con inferioridad. Al principio fueron bromas. Ernesto es el ministro del hogar, decía en reuniones, levantando su copa. Sin él no sabría dónde están mis llaves. Todos reían. Ernesto también. Luego las bromas cambiaron de temperatura. No le preguntes de inversiones, decía Claudia delante de sus socios. Ernesto es demasiado noble para el dinero. Él cree que todo se arregla con paciencia y sopa caliente. Los demás sonreían, incómodos. Ernesto bajaba la mirada. Más tarde, las bromas dejaron de ser bromas. No opines de contratos, Ernesto. Me distraes. No te metas en la conversación, por favor. Estamos hablando de negocios. Tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Cada frase parecía pequeña por separado, pero juntas construyeron una jaula. La casa donde vivían, una vivienda amplia en una zona residencial, fue comprada con los ingresos de la consultora. Pero parte del dinero inicial salió de la venta de aquella parcela familiar de Ernesto. Claudia lo convenció de poner la propiedad solo a su nombre por agilidad bancaria. Él firmó. También firmó poderes. Autorizaciones. Cambios de cuenta. Documentos que ella le presentaba entre prisas, con el teléfono en la oreja y una frase repetida. Confía en mí. Y Ernesto confiaba. A los 45 años, él ya no trabajaba en el hotel. Claudia le había pedido que dejara el empleo porque, según ella, su sueldo no compensaba el desorden familiar. Él aceptó. Dijo que sería temporal. Que cuando Diego creciera, volvería a buscar algo propio. Pero los años pasaron. Paula se fue a estudiar marketing. Diego entró en una universidad privada. Claudia convirtió su consultora en una firma poderosa. Y Ernesto se volvió, poco a poco, una presencia silenciosa en su propia vida. Una mañana de marzo, mientras preparaba café, escuchó a Claudia hablar por teléfono en la terraza. No, Martín, no te preocupes. Él no sospecha nada. Ernesto vive en otro planeta. Hubo una pausa. Luego Claudia rió de una manera que Ernesto no le había escuchado en años. No era la risa social que usaba con clientes. Era una risa joven, íntima, peligrosa. Ernesto se quedó inmóvil frente a la cafetera. Martín. Ese nombre empezó a aparecer en su vida como una mancha que crece en la pared. Martín Robles era consultor de imagen corporativa. Claudia lo había contratado para renovar la marca de la firma. Tenía 42 años, cuerpo cuidado, trajes ajustados y esa seguridad insolente de quienes confunden encanto con inteligencia. Empezó a aparecer en cenas de trabajo, llamadas nocturnas, viajes breves. Martín entiende mi visión, decía Claudia.
Ernesto asentía. Qué bueno. No lo digas así. ¿Cómo? Como si te molestara. No me molesta. Pues parece. Últimamente estás raro. Él quiso decirle que no estaba raro, que estaba triste. Que no sabía en qué momento su esposa había dejado de mirarlo como un hombre. Que cada vez que ella recibía un mensaje y sonreía, algo dentro de él se apagaba un poco más. Pero no dijo nada. Claudia habría suspirado. Habría puesto los ojos en blanco. Habría dicho, otra vez con tus dramas. Así que Ernesto siguió preparando café. Una noche, Paula fue a cenar a casa con su prometido. Diego también estaba allí. Claudia llegó tarde, vestida con una elegancia excesiva para un miércoles cualquiera. Traía perfume nuevo y una energía que no pertenecía a esa casa. Ernesto había cocinado lasaña, la favorita de Paula. Papá, te quedó increíble, dijo ella, sonriendo. Ernesto sintió una alegría pequeña, tibia. Claudia dejó el tenedor sobre el plato. Sí, bueno, algo tenía que hacer bien. La frase cayó sobre la mesa. Paula bajó la mirada. Diego fingió revisar el móvil. El prometido de Paula tosió, incómodo. Ernesto siguió cortando su porción. Claudia, dijo Paula en voz baja, no hacía falta. ¿Qué? Respondió su madre. Ahora no se puede bromear. Ernesto sonrió apenas. Está bien. Hija. Pero no estaba bien. Esa noche, después de lavar los platos, Ernesto se quedó solo en la cocina. Apoyó ambas manos en el borde del fregadero y miró su reflejo oscuro en la ventana. Vio a un hombre cansado. No destruido. Cansado. Había una diferencia. Fue entonces cuando recordó a su tío Samuel. Samuel Valdés, hermano de su madre, había sido dueño de varios locales pequeños en el centro. No había tenido hijos. Durante años, Ernesto lo visitaba los domingos, le llevaba comida, lo acompañaba al médico y escuchaba sus historias sobre negocios, pérdidas y segundas oportunidades. Samuel siempre le decía: tú tienes cabeza para esto, muchacho. Pero te acostumbraste a vivir pidiendo permiso. Ernesto se reía. Ya no soy muchacho, tío. Peor. Entonces apúrate. Samuel murió en silencio, un martes lluvioso, 6 meses antes de la cena en la casa del Olivo. Claudia no fue al entierro. Tengo una reunión imposible de mover, dijo. Ernesto asistió solo. Llovía tanto que el cementerio parecía hundirse en una tristeza líquida. Junto al ataúd había apenas 4 personas, una vecina, el antiguo contador, un empleado de confianza y Ernesto. Después del entierro, el contador, un hombre delgado llamado Anselmo Ferreiro, se acercó con un paraguas negro. Don Ernesto, su tío dejó instrucciones para usted. ¿Instrucciones? Y algo más. Días después, Ernesto se sentó en una notaría. Esperaba poco. Quizá algunos libros, una caja de relojes, papeles antiguos. Pero Samuel le había dejado una participación mayoritaria en una sociedad de inversión gastronómica. No era una fortuna líquida, no era dinero para gastar sin pensar. Era algo más valioso: participación en locales, terrenos, derechos comerciales y una opción de compra sobre un restaurante emblemático que estaba a punto de cambiar de manos. La Casa del Olivo. Ernesto leyó el nombre varias veces. Su tío siempre creyó que usted debía tener un restaurante, dijo Anselmo. Esta operación estaba casi cerrada antes de su muerte. Solo falta ejecutar la compra final. Si usted acepta, será el propietario principal. Ernesto no respondió de inmediato. Pensó en Claudia. En cómo se reiría si él le contaba.
en cómo intentaría tomar control, en cómo le diría que él no estaba preparado, que esos asuntos debía manejarlos ella. Entonces, por primera vez en muchos años, guardó silencio no por miedo, sino por estrategia. Acepto, dijo. Durante los meses siguientes, Ernesto comenzó a salir de casa con excusas sencillas. Visitas al médico. Trámites de su tío. Caminatas. Claudia apenas preguntaba. Para ella, Ernesto era demasiado predecible para resultar interesante. Él se reunía con abogados, revisaba balances, hablaba con proveedores, estudiaba contratos. Descubrió que su mente no estaba oxidada, como Claudia le había hecho creer. Al contrario, seguía viendo detalles que otros pasaban por alto. Detectó gastos inflados, renegoció una deuda, cambió acuerdos abusivos con distribuidores y salvó empleos que estaban en riesgo. El personal de la Casa del Olivo empezó a conocerlo como Don Ernesto. Al principio lo miraban con duda. Un nuevo dueño silencioso no siempre inspira confianza. Pero él no llegó con arrogancia. Llegó a escuchar. Habló con Julia, la jefa de cocina, que llevaba 12 años allí y temía ser despedida. Habló con Ramiro, el maitre, que conocía a cada cliente habitual por su nombre. Habló con Sonia, camarera viuda, madre de 2 niñas, que hacía turnos dobles para pagar el alquiler. Este restaurante no va a perder su alma, les dijo Ernesto una mañana, de pie en el salón vacío. Vamos a corregir lo que haga falta, pero nadie será tratado como pieza descartable. Ramiro lo observó con respeto. Hacía tiempo que nadie hablaba así aquí, señor. Ernesto sonrió. No me diga señor. Dígame Ernesto. Pero Ramiro nunca pudo hacerlo. Mientras tanto, en casa, Claudia estaba más distante que nunca. Ya no disimulaba las llamadas. Se encerraba en el vestidor para hablar con Martín, salía perfumada a horas extrañas, regresaba con una mezcla de euforia y desprecio. Una tarde, Ernesto encontró un recibo en el bolsillo de una chaqueta que ella había dejado sobre una silla. Cena para 2. La Casa del Olivo. Mesa reservada a nombre de Martín Robles. Ernesto se quedó mirando el papel. No sintió sorpresa. Sintió una calma profunda, casi fría. Aquella noche, Claudia anunció durante la cena. El viernes voy a salir. No me esperes. Diego, que había ido a recoger unos documentos, levantó la vista. Mamá, siempre dices eso. ¿Perdón? Nada. Claudia lo miró con dureza. Entonces no hables. Ernesto observó a su hijo. Diego ya no era un niño. Tenía 22 años y empezaba a notar las grietas. Paula también las notaba, aunque prefería mantenerse al margen para no enfrentarse a su madre. Cuando Diego se fue, Claudia dejó caer la servilleta. Tus hijos están cada vez más insolentes. Son tus hijos también. No cambies el tema. No lo cambio. Claudia lo miró con fastidio. A veces me pregunto cómo aguanté tantos años esta mediocridad. Ernesto respiró despacio. Yo también me pregunto muchas cosas últimamente. Ella sonrió con desprecio. No empieces con tus frases misteriosas. Te quedan ridículas. Él no respondió. El viernes llegó con un cielo pesado, como si la ciudad presintiera una tormenta. Claudia pasó casi 2 horas arreglándose. Ernesto la escuchó moverse por la habitación, cajones, tacones, perfume, el sonido del secador, una llamada en voz baja. Cuando bajó las escaleras, estaba deslumbrante. Voy a cenar con clientes, dijo. Ernesto estaba sentado en la sala, leyendo unos documentos. En la Casa del Olivo, respondió él. Claudia se detuvo.
Un segundo. Nada más. ¿Me estás siguiendo? No. Entonces, ¿cómo sabes? Ernesto levantó la vista. Lo mencionaste el otro día. Mentira. Claudia lo estudió con desconfianza, pero enseguida se relajó. Su soberbia era más fuerte que su prudencia. Sí. Es un restaurante caro. No creo que lo conozcas bien. Lo conozco. Haber pasado por la puerta no cuenta, Ernesto. Él cerró la carpeta con calma. Que te vaya bien. Claudia se acercó a él. Olía a perfume importado y a una decisión tomada desde hacía tiempo. Mañana hablaremos. ¿De qué? Ella sonrió. De nosotros. O mejor dicho, de lo poco que queda de nosotros. Ernesto sostuvo su mirada. Como quieras. Claudia pareció irritarse al no encontrar miedo en su rostro. No te confundas. No será una conversación agradable. No esperaba que lo fuera. Por primera vez, ella no supo qué responder. Salió dando un portazo suave, elegante, de esos que no buscan hacer ruido sino marcar territorio. Ernesto esperó unos minutos. Luego subió a su habitación, se cambió con calma, eligió la chaqueta gris oscura y guardó en el bolsillo interior la tarjeta negra que Ramiro le había entregado esa misma tarde. Antes de salir, se miró en el espejo. No vio a un vencedor. No vio a un hombre buscando venganza. Vio a alguien que, después de demasiado tiempo, estaba a punto de dejar de pedir permiso para existir. Cuando llegó a la casa del Olivo, Ramiro lo esperaba en la entrada. Don Ernesto, dijo en voz baja, la señora Claudia está en la mesa 12. Vino con un caballero. Lo sé. ¿Desea que intervengamos? Ernesto miró hacia el salón. Allí estaba ella. Riendo. Tocándole la mano a Martín. Inclinándose hacia él con una intimidad que ya no intentaba esconder. No todavía, respondió Ernesto. Ramiro asintió. Como usted diga. Ernesto respiró hondo. Y caminó hacia la mesa donde su esposa había decidido convertir su traición en espectáculo. Ernesto no caminó deprisa. Atravesó el salón con una serenidad que no sentía del todo, pero que había aprendido a construir como se construye una pared, ladrillo por ladrillo, respiración por respiración. A cada paso, el murmullo del restaurante se volvía más nítido. Copas. Cubiertos. Risas bajas. Música de piano. Y, por encima de todo, la voz de Claudia. Martín. Te juro que a veces siento que he pasado media vida cuidando a un hombre que nunca creció. Martín soltó una risa suave. Pues ya no tienes que cuidarlo. Exacto, dijo ella. Ya cumplí. Ya fui esposa, madre, administradora de todo. Ahora me toca vivir. Ernesto se detuvo a pocos metros. Durante años, Claudia había contado esa historia, que ella lo había sostenido, que ella había cargado con todo, que él era una presencia cómoda, inútil, casi decorativa. Y lo más doloroso no era que ella lo dijera. Lo más doloroso era que, durante un tiempo, él casi llegó a creerlo. Se acercó finalmente. Buenas noches, Claudia. Ella levantó la vista. Primero mostró sorpresa. Después irritación. Luego, esa sonrisa cruel que Ernesto conocía demasiado bien. Vaya, dijo. ¡Qué casualidad! Martín giró lentamente la cabeza y lo examinó de arriba a abajo. Él es. Sí, respondió Claudia. Ernesto. Mi esposo. Todavía. La última palabra salió de su boca como si fuera una mancha. Ernesto miró a Martín. Buenas noches. Buenas noches,
respondió el hombre, sin levantarse. Ese pequeño gesto lo dijo todo. Martín no quería saludarlo como a un igual. Quería obligarlo a sentirse de más. Claudia tomó su copa. ¿Nos está siguiendo, Ernesto? Porque eso sería bastante patético incluso para ti. No te sigo. Entonces, ¿qué haces aquí? Ernesto miró alrededor. Tenía asuntos que atender. Ella rió. ¿Asuntos? ¿Aquí? Por favor. Este no es un lugar para venir a pedir consuelo. Martín bajó la mirada, fingiendo esconder una sonrisa. Ernesto sintió el golpe, pero no retrocedió. No vine a pedir nada. Claudia dejó la copa sobre la mesa con un sonido seco. Entonces escucha bien, ya que estás aquí. Martín y yo no somos clientes. No somos amigos. Estamos juntos. Y mañana voy a iniciar el divorcio. Una pareja en la mesa cercana dejó de hablar. Ernesto sintió como la escena empezaba a abrirse, como una herida expuesta ante desconocidos. No era necesario hacerlo así, dijo. Si lo era, respondió Claudia. Porque en casa siempre te haces la víctima. Siempre ese silencio, esa cara de mártir. Aquí, delante de todos, quizá entiendas que no hay nada que salvar. Martín se reclinó en la silla. Claudia, amor, tal vez. Ella levantó una mano. No. Quiero decirlo todo. Ernesto la miró. No con rabia. Con una tristeza profunda. Entonces dilo. Claudia se puso de pie. Y ahí empezó la humillación. Este hombre, dijo, señalándolo con 2 dedos, pasó años viviendo bajo mi techo, comiendo gracias a mi trabajo, usando mi apellido socialmente, mientras yo construía todo. Mi empresa. Mi reputación. Mi dinero. Y ahora pretende que le tenga consideración. Ernesto oyó un murmullo. Ramiro, desde la entrada del salón, tensó la mandíbula. Claudia, dijo Ernesto en voz baja, basta. No me digas basta. Ya no tienes autoridad sobre mí. Nunca la tuviste. Ella dio un paso más cerca. Mañana vas a recibir documentos. Vas a firmar. Te irás de mi casa sin escándalos. No vas a tocar la empresa, ni las cuentas, ni nada que no te pertenece. Y deberías darme las gracias por no dejarte en la calle esta misma noche. Ernesto cerró los ojos un instante. No porque estuviera derrotado. Porque estaba recordando. Recordó la parcela de su padre vendida para financiar el primer alquiler de Claudia. Recordó noches revisando facturas mientras ella dormía. Recordó haber rechazado un puesto estable para cuidar de Paula enferma. Recordó haber ido al colegio de Diego cuando Claudia olvidó su presentación de ciencias. Recordó haber preparado discursos para ella, informes para ella, cenas para sus clientes, cafés para sus madrugadas. Y, sin embargo, allí estaba Claudia, diciendo que él no había construido nada. Cuando abrió los ojos, su voz salió tranquila. No voy a firmar nada sin leerlo. Claudia soltó una carcajada. ¿Leerlo? ¿Ahora quieres leer documentos? Ernesto, no entiendes ni los extractos del banco. Entiendo más de lo que crees. No. Lo que entiendes es obedecer. Martín sonrió. Ese fue el instante exacto en que algo cambió. No en Ernesto. Él ya había cambiado antes. Cambió en el aire. En la percepción de todos. Porque un hombre puede soportar muchas cosas en silencio, pero hay silencios que, cuando terminan, hacen más ruido que un grito. Ernesto sacó la tarjeta negra y la dejó sobre la mesa. Ramiro avanzó desde el fondo. Claudia miró la tarjeta. Leyó.
Una vez. 2. Sus labios se separaron apenas. ¿Esto qué es? Mi tarjeta. No juegues conmigo. No estoy jugando. Martín tomó la tarjeta, frunció el ceño y palideció apenas. Grupo Olivo Restauración. Claudia miró a Ernesto, confundida. ¿Qué significa esto? Ramiro llegó junto a ellos. Significa, señora, dijo con una cortesía impecable, que está usted hablando con el propietario principal de este restaurante. El silencio se volvió absoluto. Claudia parpadeó. Eso es imposible. Ernesto sostuvo su mirada. No lo es. Tú no tienes dinero. No el que tú controlas. La frase la golpeó más que un insulto. Por primera vez en muchos años, Claudia no encontró una respuesta inmediata. Martín dejó la tarjeta sobre la mesa como si quemara. Claudia, ¿tú sabías esto? Ella lo fulminó con la mirada. Claro que no lo sabía. Evidentemente, dijo Ernesto. No levantó la voz. No hizo teatro. Y justamente por eso su dignidad llenó todo el salón. Claudia apretó los dientes. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses. ¿Meses? Su voz tembló, pero no de dolor, de furia. ¿Y me lo ocultaste? Ernesto ladeó apenas la cabeza. Tú también tenías secretos. Alguien en una mesa soltó una exclamación baja. Claudia miró alrededor, consciente por fin de que el espectáculo se había vuelto contra ella. Vámonos, Martín. Pero Ramiro dio un paso sutil hacia la mesa. Señora, antes de retirarse, necesitamos resolver la cuenta. Claudia lo miró con desprecio. Cárguela a mi tarjeta habitual. Ramiro mantuvo la calma. Su tarjeta fue rechazada hace 20 minutos. El rostro de Claudia perdió color. Eso no puede ser. Intentamos 2 veces. Martín se removió en la silla. Yo puedo pagar. Ramiro volvió los ojos hacia él. Su tarjeta también fue rechazada, señor. El murmullo creció. Claudia giró hacia Martín. ¿Qué significa eso? Debe ser un error del banco. Ernesto no dijo nada. Pero sabía que no era un error. Esa misma tarde, su abogado le había informado que las cuentas compartidas usadas por Claudia estaban bajo revisión por movimientos irregulares. No congeladas por completo, pero sí limitadas. Claudia había movido fondos de forma imprudente, confiando en que Ernesto jamás revisaría nada. Él sí lo había hecho. Y lo que descubrió era apenas el comienzo. Claudia respiró hondo, intentando recuperar el control. Esto es ridículo. Ernesto, paga la cuenta y deja de montar esta escena. Ernesto la miró con una calma devastadora. La escena la montaste tú. Ella abrió la boca, pero no encontró palabras. Martín se levantó. Yo no tengo por qué soportar esto. Ernesto lo miró por primera vez con dureza. No. Usted solo vino a disfrutarlo cuando la humillación era para otro. Martín se quedó inmóvil. Claudia dio un paso hacia Ernesto. No te atrevas a hablarle así. ¿Así cómo? ¿Con la mitad de crueldad con la que tú me hablaste a mí? Ella bajó la voz. No sabes con quién estás jugando. Ernesto se acercó apenas. No demasiado. Solo lo suficiente para que ella entendiera que ya no podía empujarlo hacia atrás. No estoy jugando, Claudia. Estoy despertando. Durante un segundo, algo parecido al miedo cruzó por los ojos de ella. No miedo físico. Ernesto jamás la habría tocado. Era otro miedo. El miedo de quien descubre que el objeto que creía poseer tiene voluntad propia.
que el hombre que creyó derrotado llevaba meses levantándose en silencio. Ramiro intervino con voz profesional. Señora, podemos acompañarla a una oficina privada para resolver la situación sin incomodar más a los clientes. Claudia lo miró como si quisiera destruirlo. No necesito que me acompañen a ninguna parte. Entonces deberá abonar la cuenta en efectivo. Martín buscó en sus bolsillos. Claudia abrió su bolso con manos tensas. Entre ambos apenas reunieron una parte. La humillación que Claudia había planeado para Ernesto empezó a caer sobre ella lentamente, sin gritos, sin escándalo, de manera mucho más cruel, con testigos, con detalles, con realidad. Ernesto hizo una señal a Ramiro. Carguen la diferencia a mi cuenta personal. Claudia lo miró, confundida y furiosa. No necesito tu caridad. No es caridad. Es cierre. Él tomó la tarjeta negra y la guardó. Y también será la última vez que pago por una mentira tuya. Claudia quiso responder, pero no pudo. Ernesto se volvió hacia Ramiro. Por favor, acompañen a la señora y al señor Robles a la salida cuando terminen. Sí, don Ernesto. Al oír aquel don Ernesto, Claudia pareció encogerse apenas. Él se alejó. No salió del restaurante. Caminó hacia una pequeña oficina al fondo, cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera. Solo entonces permitió que las manos le temblaran. No había sido fácil. Nada de aquello había sido fácil. Se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad. La dignidad no evitaba el dolor. La calma no borraba 20 años de heridas. La revelación no hacía desaparecer la traición. Del otro lado de la puerta, el restaurante recuperaba poco a poco su sonido. Conversaciones. Cubiertos. Pasos. Ernesto cerró los ojos. Vio a Claudia joven, riendo bajo la lluvia cuando eran novios. La vio sosteniendo a Paula recién nacida. La vio llorando de emoción cuando firmó su primer gran contrato. La vio tan bien como era ahora, fría, soberbia, incapaz de reconocer la humanidad del hombre que había dormido a su lado durante 3 décadas. Alguien llamó suavemente. Adelante. Ramiro entró. Ya se fueron. Ernesto asintió. ¿Hubo problemas? La señora insultó a un camarero en la salida. Martín Robles se marchó primero. Ernesto no se sorprendió. ¿Primero? Sí. La dejó en la puerta. Un silencio breve. Gracias, Ramiro. El maitre dudó. Don Ernesto, con respeto. Hoy usted no perdió nada. Ernesto lo miró. Perdí una ilusión que duró demasiado. Entonces quizá ganó la verdad. Ernesto sonrió con tristeza. La verdad también duele. Sí. Pero no miente. Aquella noche, Ernesto regresó a casa cerca de la medianoche. La encontró iluminada. Claudia estaba en la sala, de pie junto al ventanal. Ya no llevaba la seguridad del restaurante. Su maquillaje seguía perfecto, pero sus ojos estaban encendidos por una rabia nerviosa. Tenemos que hablar, dijo. Ernesto dejó las llaves en la mesa de entrada. Ahora sí. ¿Qué significa todo esto? Significa que mi tío Samuel me dejó una participación empresarial. La gestioné. Compré el restaurante. Sin decirme nada. Sí. Soy tu esposa. Ernesto la miró largamente. Esta noche recordaste eso un poco tarde. Claudia cruzó los brazos. No te hagas el digno. Me espiaste, revisaste mis cosas, planeaste esta vergüenza. No planeé que llevaras a tu amante a mi restaurante. No era tu restaurante cuando hice la reserva. Sí lo era.
Ella quedó muda. Ernesto caminó hacia el comedor. Sobre la mesa aún había una carpeta que Claudia había dejado días atrás. Papeles del divorcio. Borradores. Estrategias legales. Propuestas abusivas. Claudia no sabía que él ya los había leído. «Querías echarme de esta casa», dijo él. «Esta casa es mía. Parte del pago inicial salió de la venta de la parcela de mi padre. Fue un regalo. Fue una aportación matrimonial». Claudia soltó una risa dura. «¿Ahora vas a pelearme legalmente?» «Voy a defenderme legalmente». «No tienes oportunidad». Ernesto la miró con cansancio. «Eso dijiste también del restaurante». La frase la dejó helada. En ese momento se oyó una llave en la puerta. Diago entró. Se detuvo al verlos. «¿Qué pasó?» Claudia se apresuró a responder. «Nada que te importe». Pero Diego miró a su padre. «Papá». Ernesto vio preocupación real en sus ojos. Y esa preocupación, tan simple, casi lo rompió. «Tu madre y yo estamos hablando». Diego dejó la mochila en el suelo. «Vi un video». Claudia palideció. «¿Qué video?» Diego levantó el móvil. Alguien grabó lo del restaurante. El silencio cayó como una losa. Claudia se acercó. «Dame eso». «No». «Diego». «No», repitió él, con voz más firme. «Te escuché decirle que nunca llegó a hacer nada». Claudia respiró hondo. «Estás sacando las cosas de contexto». Diego soltó una risa amarga. «¿Qué contexto hace que eso esté bien?» Ernesto cerró los ojos un instante. No quería que su hijo cargara con esa escena. No quería convertirlo en juez. Pero había verdades que, una vez vistas, ya no podían ocultarse debajo de la alfombra. Claudia cambió de estrategia. «Tu padre me ha estado mintiendo durante meses. Compró un restaurante a mis espaldas». Diego miró a Ernesto, sorprendido. «¿Es verdad?» «Sí». «¿Por qué no dijiste nada?» Ernesto tardó en responder. «Porque necesitaba tener algo que nadie pudiera arrebatarme antes de que intentaran hacerlo». Diego bajó la mirada. Comprendió más de lo que dijo. Claudia se sintió acorralada y atacó donde creyó que dolería. «No te dejes manipular, Diego. Tu padre está disfrutando esto. Siempre quiso hacerme quedar como la mala». Diego la miró con una tristeza furiosa. «Mamá, tú sola hiciste eso». Claudia levantó la mano como si fuera a abofetearlo, pero se detuvo. Ernesto dio un paso. «Ni se te ocurra». La voz fue baja. Pero Claudia retrocedió. Diego miró a su padre. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a un hombre derrotado. Vio a alguien que estaba cansado, sí, herido, sí, pero de pie. «Me voy a mi cuarto», dijo el joven. Antes de subir, se detuvo. «Papá, lo siento». Ernesto tragó saliva. «No tienes que disculparte por lo que no hiciste». Diego subió las escaleras. Claudia esperó a que desapareciera. «Lo estás poniendo contra mí». «No necesito hacerlo». «¿Qué quieres, Ernesto?» «¿Venganza?» Él negó lentamente. «Quiero paz». «La paz cuesta». «Lo sé. Llevo años pagándola con mi silencio». Claudia lo observó como si estuviera frente a un desconocido. «No vas a poder sostener esto. El restaurante, los abogados, la presión. No eres así». Ernesto tomó las llaves de la mesa. «Tienes razón en algo. No soy como tú». Subió las escaleras, entró en la habitación de invitados y cerró la puerta. Esa noche no durmió.
pero tampoco lloró como antes. Se sentó junto a la ventana hasta el amanecer, viendo cómo la ciudad pasaba de negro a gris, de gris a dorado. Pensó en el divorcio. En la casa. En Paula, que todavía no sabía todo. En Diego. En Samuel. En el restaurante. Y, sobre todo, pensó en sí mismo. No como esposo de Claudia. No como padre de Paula y Diego. No como sombra de una mujer poderosa. Sino como Ernesto Valdés. Un hombre que aún estaba vivo. Al amanecer, recibió un mensaje de Anselmo, el abogado de su tío. Tenemos que hablar. Encontré algo importante en los documentos antiguos de la consultora de Claudia. Puede cambiarlo todo. Ernesto leyó el mensaje varias veces. Luego miró hacia la puerta cerrada. Del otro lado de la casa, Claudia seguía creyendo que el restaurante había sido el giro inesperado. No sabía que aquello apenas era el principio. A las 8:12 de la mañana, Ernesto salió de la habitación de invitados vestido con la misma ropa de la noche anterior. La casa estaba demasiado quieta. En otro tiempo, aquella quietud le habría parecido paz. Ahora le parecía una advertencia. Bajó las escaleras despacio, con una carpeta bajo el brazo y el móvil en la mano. En la cocina no había café preparado. Claudia no estaba. Sobre la encimera había una nota escrita con su letra rápida, inclinada, dominante. No estaré en todo el día. No hagas tonterías. Ernesto leyó la frase y casi sonrió. No hagas tonterías. Así llamaba Claudia a cualquier intento suyo de recuperar el control de su vida. Guardó la nota en el bolsillo. No por nostalgia, sino porque ya había aprendido que todo documento, hasta el más pequeño, podía contar una historia cuando llegaba el momento correcto. Diego bajó poco después, con el rostro cansado. Papá. Buenos días, hijo. El joven se quedó de pie en la entrada de la cocina, como si no supiera si acercarse o mantenerse lejos. No pude dormir. Ernesto asintió. Yo tampoco. Diego tragó saliva. El video sigue circulando. Paula me llamó temprano. Está muy alterada. El nombre de su hija abrió una grieta distinta en el pecho de Ernesto. Paula siempre había sido más cercana a Claudia. No cruel como ella, pero sí distante. Había aprendido a admirar el poder de su madre y a ver la paciencia de su padre como una forma de debilidad. Ernesto no la culpaba por completo. Los hijos crecen escuchando versiones del mundo, y durante años Claudia había contado las suyas sin oposición. Hablaré con ella, dijo. ¿Quiere venir esta tarde? Está bien. Diego se acercó lentamente. Papá, ¿lo del restaurante es verdad de verdad? O sea, ¿eres el dueño? Ernesto soltó una respiración breve. Propietario principal. Hay socios minoritarios, estructura legal, deudas todavía por ordenar. No es un cuento de hadas. Pero es tuyo. Sí. Diego lo miró con una mezcla de asombro y tristeza. ¿Por qué mamá no lo sabía? Ernesto apoyó la carpeta sobre la mesa. Porque tu madre siempre creyó que todo lo mío debía pasar primero por sus manos. Diego bajó la mirada. Yo también lo creí durante mucho tiempo. La confesión dolió, pero Ernesto no apartó el rostro. Lo sé. Lo siento. No quiero que vivas pidiendo perdón por haber sido joven. Diego se sentó frente a él. Anoche, cuando te vi, no sé. Me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías tú. Ernesto miró la mesa. Aquella pregunta era tan simple que casi resultaba insoportable. ¿Qué quería él? Durante años había querido que Claudia lo respetara. Que sus hijos lo vieran.
Que la casa volviera a sentirse como hogar. Que las cenas no fueran campos minados. Que una frase amable no pareciera un milagro. Ahora quería algo más humilde y más inmenso. Quiero vivir sin miedo a hablar, dijo. Diego apretó los labios. Entonces habla. Yo voy a escucharte. Ernesto sintió que los ojos se le humedecían, pero no lloró. A las 10, llegó al despacho de Anselmo Ferreiro. El abogado lo recibió con ojeras, una corbata mal anudada y una expresión grave. Sobre la mesa había varias cajas de archivo. Gracias por venir tan pronto. Tu mensaje parecía urgente. Lo es. Anselmo abrió una carpeta azul. Cuando revisamos los papeles de su tío Samuel, aparecieron documentos antiguos relacionados con la consultora de Claudia. Al principio pensé que era coincidencia. Pero luego encontré transferencias, contratos privados y una escritura preliminar. Ernesto se sentó lentamente. Explícate. Anselmo giró un documento hacia él. La primera oficina de Claudia no solo se pagó con la venta de la parcela de su padre. También hubo un préstamo privado firmado por usted a favor de la empresa. Ernesto frunció el ceño. Yo nunca firmé un préstamo. Sí firmó. Pero probablemente no sabía lo que firmaba. Está mezclado con documentos de autorización bancaria de hace 27 años. Ernesto sintió un frío antiguo subirle por la espalda. Recordó aquella noche. Claudia agotada, papeles sobre la cama, Paula con fiebre en la habitación contigua. Firma aquí, amor. Es para agilizar la cuenta de proveedores. Él firmó. Anselmo continuó. Ese préstamo nunca fue cancelado formalmente. Y hay más. Parte de las acciones iniciales de la consultora quedaron garantizadas a su nombre en caso de impago. Claudia movió la estructura después, creó sociedades paralelas, cambió razón social, pero no eliminó correctamente el origen. ¿Qué significa? Anselmo lo miró con seriedad. Que usted podría reclamar participación histórica en la empresa. No simbólica. Sustancial. Ernesto se quedó inmóvil. La consultora de Claudia. Su orgullo. Su castillo. La prueba que ella usaba para decir que él no había construido nada. ¿Está seguro? Lo suficiente para iniciar una auditoría judicial. Y hay algo más delicado. Anselmo sacó otro documento. En los últimos 18 meses, Claudia transfirió fondos de cuentas vinculadas a la empresa hacia una sociedad recién creada. Esta sociedad está a nombre de Martín Robles. Ernesto cerró los ojos. No por sorpresa. Por cansancio. ¿Cuánto? Mucho. Dime la cifra. Anselmo se la dijo. Ernesto abrió los ojos. Por un momento, no oyó nada. Ni el tráfico detrás de la ventana, ni el aire acondicionado, ni el roce de papeles. Solo aquella cifra absurda, enorme, obscena. Ese dinero no era solo de ella, dijo finalmente. Exacto. ¿Puede probarse? Con una auditoría completa, sí. Además, hay correos. Su tío Samuel guardaba copias porque en su momento asesoró informalmente sobre la estructura inicial. No sé por qué nunca se lo dijo. Ernesto miró los documentos. La letra de Claudia. Su firma. Sellos notariales. Fechas que recorrían su matrimonio como pequeñas bombas enterradas. Porque Samuel sabía que yo no estaba listo para escuchar, murmuró. Anselmo lo observó con compasión. Ahora sí lo está. Ernesto no respondió de inmediato. Pensó en el restaurante, en Claudia pálida mirando la tarjeta negra, en Martín abandonándola en la puerta. Pensó en Diego diciendo, yo voy a escucharte. Pensó en Paula,
que llegaría esa tarde con preguntas y quizá reproches. Inicia la auditoría, dijo. ¿Estás seguro? Esto hará estallar todo. Ernesto levantó la vista. Todo ya estalló. Ahora solo falta encender la luz. Esa tarde, Paula llegó a la casa como una tormenta contenida. Entró sin saludar. Llevaba gafas oscuras, aunque el día estaba nublado. Se las quitó en medio de la sala y miró a Ernesto como si estuviera viendo a alguien que no coincidía con sus recuerdos. ¿Es verdad? Claudia estaba sentada en el sofá, rígida, con un vaso de agua intacto en la mano. Había vuelto antes de lo esperado. Probablemente porque sus abogados le aconsejaron medir daños. Probablemente porque Martín no contestaba sus llamadas. Ernesto estaba de pie junto a la chimenea. Diego permanecía cerca de la puerta, silencioso. ¿Qué parte?, preguntó Ernesto. Paula respiró con rabia. Lo del restaurante. Lo de mamá. Lo del video. Todo. Claudia intervino enseguida. Tu padre está exagerando una situación privada. Paula giró hacia ella. ¿Privada? Mamá, medio mundo te vio humillándolo en un restaurante. No fue así. Diego soltó. Si fue así. Claudia lo miró con odio. Tú cállate. No, dijo Diego. Ya no. Paula se llevó una mano a la frente. No entiendo nada. Ernesto habló con calma. Tu madre mantiene una relación con Martín Robles. Anoche decidió presentarse con él en la Casa del Olivo y anunciarme el divorcio delante de todos. Claudia se levantó. ¿Por qué tú apareciste para provocarme? Yo aparecí en mi restaurante. La frase llenó la sala. Paula miró a su padre. ¿Por qué no nos dijiste? Porque estaba aprendiendo a tener algo mío. Nosotros somos tus hijos. Sí. Y los amo. Pero durante años permití que en esta familia mi voz fuera tratada como ruido. Necesitaba hablar cuando pudiera sostener lo que decía. Paula parpadeó. Algo en su rostro se quebró apenas. Papá. Claudia dio un paso hacia ella. No te dejes manipular. Tu padre está aprovechando un momento difícil para hacerse la víctima. Ernesto sacó del bolsillo la nota de la mañana y la dejó sobre la mesa. Esto dejó tu madre hoy. Paula la leyó. No hagas tonterías. No era una prueba enorme. Pero era Claudia en estado puro. Orden. Desprecio. Control. Paula bajó la mirada. Mamá, ¿por qué le hablas así? Porque a veces tu padre necesita límites. Ernesto sonrió con tristeza. No soy un empleado difícil, Claudia. No, eres peor. Eres ingrato. Entonces sonó el timbre. Todos se quedaron quietos. Diego fue a abrir. Regresó con un mensajero que entregó un sobre certificado. Ernesto firmó. El mensajero se marchó. El sobre venía del despacho de abogados de Claudia. Ernesto lo abrió. Documentos de divorcio. Leyó las primeras líneas. Luego las segundas. Su expresión no cambió. Claudia levantó el mentón. Es una propuesta razonable. Anselmo le había advertido, Claudia intentaría adelantarse. Intentaría fijar una narrativa, forzar una firma emocional, usar el escándalo para presionarlo. Ernesto dejó los papeles sobre la mesa. ¿Quieres la casa, la empresa, las cuentas, los vehículos y que yo renuncie a cualquier reclamación pasada o futura? Es lo justo. Diego casi se rió. ¿Justo? Claudia lo ignoró. Tu padre no aportó económicamente durante años. Ernesto levantó una hoja.
También exiges que firme una cláusula de confidencialidad sobre tu relación con Martín y sobre cualquier movimiento financiero de la consultora. Paula miró a su madre. ¿Movimiento financiero? Claudia palideció un poco. Lenguaje legal estándar. No, dijo Ernesto. No lo es. Claudia apretó el vaso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuidado. Ernesto sostuvo su mirada. Durante 18 meses transferiste dinero de la empresa a una sociedad de Martín. Paula se quedó sin aire. ¿Qué? Eso es mentira, dijo Claudia, demasiado rápido. Hay registros. No tienes derecho a revisar mi empresa. Tengo más derechos de los que creías. Ernesto abrió su carpeta y sacó una copia del préstamo antiguo. Claudia lo reconoció al instante. Su rostro cambió. Ya no era rabia. Era alarma. ¿Dónde conseguiste eso? Estaba donde tú nunca pensaste mirar, en el pasado. Paula tomó el documento con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Anselmo había preparado una explicación breve y Ernesto la repitió sin adornos. Parte del origen de la empresa fue financiado con dinero de mi familia y con un préstamo firmado a mi nombre. Nunca se canceló. Existen garantías sobre participaciones iniciales. Voy a solicitar una auditoría judicial. Claudia dejó el vaso sobre la mesa con un golpe. No te atrevas. Ya lo hice. La sala quedó suspendida. Paula miraba a su madre como si acabara de descubrir una puerta secreta en la casa donde creció. Mamá, ¿es verdad? Es una manipulación legal. ¿Es verdad? Repitió Paula, con lágrimas en los ojos. Claudia no respondió. Y ese silencio fue una confesión. Paula retrocedió un paso. Toda mi vida dijiste que papá no había hecho nada. Ernesto sintió que esa frase le atravesaba el pecho. Claudia intentó recuperar control. Yo construí esa empresa. Yo trabajé. Yo di la cara. Tu padre se quedó en casa porque quiso. Ernesto la miró con una serenidad triste. Me quedé porque alguien tenía que criar a nuestros hijos mientras tú construías. No uses a los hijos contra mí. No los uso. Los recuerdo. Paula empezó a llorar en silencio. Diego se acercó a ella y le tomó la mano. Claudia vio ese gesto y comprendió que el mapa familiar se le estaba deshaciendo. Ustedes no entienden nada, dijo. Sin mí, esta familia no habría tenido nada. Ernesto recogió los documentos de divorcio y los guardó en el sobre. Quizá. Pero contigo casi perdimos algo más importante. ¿Qué? La capacidad de tratarnos como personas. Claudia tomó su bolso. No voy a escuchar más insultos en mi propia casa. Ernesto la corrigió suavemente. En nuestra casa. Ella se detuvo en la puerta. Disfruta esta pequeña rebelión, Ernesto. No va a durarte. Tal vez no. Pero ya empezó. Claudia salió. El portazo esta vez sí fue fuerte. Paula se derrumbó en el sofá. Papá, yo no sabía. Ernesto se sentó a su lado, pero no la abrazó de inmediato. La dejó respirar. La dejó elegir. Lo sé. A veces yo también te hablé mal. Sí. Paula lloró más fuerte. ¿Me odias? Ernesto la miró con una ternura cansada. No podría odiarte aunque quisiera. Ella se inclinó hacia él como cuando era niña. Y Ernesto la abrazó. Diego se sentó al otro lado. Por primera vez en años, los tres compartieron un silencio que no era miedo. Era duelo. Y quizá, apenas quizá, comienzo. 3 días después, Claudia intentó contraatacar.
Convocó una reunión urgente en la consultora. Invitó a socios, directores, abogados y a algunos clientes estratégicos. Su intención era clara: mostrarse fuerte, presentar a Ernesto como un esposo resentido y proteger su imagen antes de que la auditoría judicial dañara su reputación. Lo que no sabía era que Anselmo ya había enviado notificaciones legales. Ernesto llegó al edificio a las 11. No iba solo. Lo acompañaban Anselmo, una auditora forense llamada Irene Salvatierra y Paula, que había decidido estar presente. Diego quiso ir, pero Ernesto le pidió que no. No quería convertirlo todo en una guerra familiar pública. La sala de juntas estaba llena. Claudia ocupaba la cabecera como una reina en su trono. Martín estaba a su derecha, aunque se notaba incómodo. Varios directivos evitaban mirarlo. La noticia de las transferencias empezaba a circular. Cuando Ernesto entró, algunas personas se sorprendieron. Otras lo reconocieron apenas como el marido de Claudia. Ese hombre que aparecía en cenas, servía vino, sonreía en silencio y luego desaparecía. Claudia sonrió con frialdad. Ernesto. Llegas tarde. Él miró el reloj. Llegué a la hora indicada en la notificación. Irene repartió carpetas. Claudia tensó la mandíbula. Esta reunión es interna. Anselmo respondió. Precisamente por eso estamos aquí. Martín susurró algo a Claudia. Ella lo ignoró. No voy a permitir que conviertan mi empresa en un circo. Ernesto se sentó al extremo opuesto de la mesa. No vine por el circo. Vine por las cuentas. Uno de los socios, un hombre mayor llamado Arturo Beltrán, abrió la carpeta y frunció el ceño. Claudia, ¿qué es esto de una auditoría judicial? Una maniobra de divorcio, respondió ella. Nada más. Irene habló por primera vez. No exactamente. Hemos detectado movimientos hacia una sociedad externa vinculada al señor Martín Robles. Las cantidades requieren explicación documental. Todas las miradas fueron hacia Martín. Él se acomodó la corbata. Servicios de imagen, posicionamiento, estrategia. Irene lo interrumpió. Algunos pagos duplican facturas. Otros no tienen entregables. Y hay transferencias realizadas en fines de semana desde cuentas puente. El rostro de Martín se volvió rígido. Claudia golpeó la mesa. Esto es una persecución. Paula, que había permanecido callada, habló con voz temblorosa pero firme. Mamá, contesta. Claudia la miró como si su hija la hubiera traicionado. Tú no entiendes de esto. Estoy empezando a entender. Arturo Beltrán pasó páginas con rapidez. Aquí aparece también un préstamo antiguo vinculado al señor Valdés. Ernesto levantó la vista. Correcto. ¿Por qué nunca se nos informó? Claudia apretó los labios. Porque no era relevante. Anselmo dejó otro documento sobre la mesa. Será relevante para el juez. La reunión perdió toda apariencia de control. Los directores empezaron a hablar entre ellos. Martín intentó levantarse, pero Irene le recordó que había sido incluido en la solicitud de preservación documental. Claudia miraba a Ernesto con un odio frío, casi incrédulo. Tú hiciste esto para destruirme, dijo. Ernesto negó. No. Tú moviste el dinero. Tú mentiste. Tú me humillaste. Yo solo dejé de cubrirte. La frase cayó como sentencia. Claudia se levantó. Sin mí no eres nadie. Durante años, esas palabras habrían funcionado. Pero Ernesto ya no era el hombre de antes. Se puso de pie también, despacio. Puede ser que durante mucho tiempo yo tampoco supiera quién era. Pero eso no te daba derecho a decidirlo por mí.
Nadie habló. Ni Martín. Ni los socios. Ni Paula. Ernesto recogió su carpeta. La auditoría seguirá. El divorcio seguirá. Y esta vez, Claudia, no voy a firmar nada para que estés cómoda. Ella se inclinó hacia él, con los ojos brillantes de rabia. Te vas a arrepentir. Ernesto sostuvo su mirada. No tanto como me arrepiento de haberme callado tantos años. Salió de la sala con Anselmo e Irene. Paula se quedó un segundo más mirando a su madre. Yo también voy a revisar lo que creí de papá, dijo. Y salió. Claudia quedó de pie en la cabecera de la mesa, rodeada de socios que ya no la miraban con admiración, sino con cálculo. Martín, pálido, evitaba sus ojos. Por primera vez, ella estaba acompañada de mucha gente y completamente sola. Esa noche, Ernesto volvió a la Casa del Olivo. El restaurante estaba cerrado al público por descanso semanal. Las luces del salón estaban a media intensidad. Julia revisaba inventario en la cocina. Ramiro ordenaba reservas. Ernesto se sentó en una mesa junto a la ventana. No pidió nada. Solo necesitaba estar allí, en ese lugar que representaba todo lo que Claudia no había podido prever. Ramiro se acercó con una taza de café. Pensé que le vendría bien. Gracias. ¿Día difícil? Ernesto miró el reflejo de las luces en el vidrio. Día necesario. Ramiro asintió. A veces son los peores. Ernesto tomó un sorbo. El café estaba fuerte, amargo, vivo. Mi tío quería que yo tuviera un restaurante, dijo. Entonces eligió bien. Ernesto sonrió apenas. No sé si estoy preparado. Nadie lo está del todo. Ramiro dejó sobre la mesa un pequeño sobre. Esto llegó para usted hace una hora. Ernesto lo tomó. No tenía remitente. Lo abrió. Dentro había una fotografía antigua. Él y Claudia, jóvenes, de pie frente al primer local de su consultora. En el reverso, una frase escrita con letra temblorosa. Pregúntele a Claudia por la firma que falsificó en 2004. Ernesto sintió que el aire se volvía pesado. Ramiro lo notó. ¿Todo bien? Ernesto miró la fotografía. El pasado, al parecer, todavía no había terminado de hablar. Ernesto no durmió esa noche. La fotografía quedó sobre la mesa de su habitación como si fuera un testigo mudo. Él la miraba cada pocos minutos, esperando que el mensaje cambiara, que la frase dejara de existir. Pregúntele a Claudia por la firma que falsificó en 2004. Ese año regresó a su memoria con una precisión dolorosa. Paula tenía 8 años. Diego apenas 3. Claudia estaba obsesionada con expandir la consultora. Hablaba de abrir una división internacional, de atraer inversionistas, de dejar de ser una firma pequeña con sueños grandes. También fue el año en que Ernesto enfermó. Nada grave, decían los médicos. Agotamiento. Presión alta. Ansiedad. Él había pasado semanas con mareos, dolores de cabeza, falta de aire. Claudia le decía que era estrés doméstico, que necesitaba dejar de dramatizar. Una tarde de aquel año, ella le llevó papeles al dormitorio. Solo firma aquí, le dijo. Es una renovación administrativa. Él recordó haber firmado algunos documentos. Pero también recordó días confusos, medicamentos, sueño pesado. ¿Había firmado todo? ¿O Claudia había firmado por él? A la mañana siguiente llamó a Anselmo. Tengo algo nuevo. 2 horas después, estaban en el despacho del abogado. Irene Salvatierra también estaba allí. Extendieron la fotografía sobre la mesa.
Irene leyó el reverso y se quedó pensativa. ¿Quién pudo enviarla? No lo sé, respondió Ernesto. Anselmo revisó una caja de documentos antiguos. 2004. Aquí hay varios cambios societarios. Uno de ellos transfirió derechos económicos que originalmente estaban vinculados a usted. Irene tomó una copia y la acercó a la luz. ¿Esta firma? Ernesto la miró. ¿Qué? No parece igual a las otras. Anselmo abrió otra carpeta y comparó. Durante varios segundos nadie habló. Luego Irene dijo: necesitamos un peritaje caligráfico. Pero si esto se confirma, Claudia no solo ocultó información. Pudo haber falsificado su firma para quitarlo de la estructura original. Ernesto sintió una tristeza seca, sin lágrimas. Ya no era solo infidelidad. Ya no era solo humillación. Era una vida entera reorganizada sobre mentiras. Hazlo, dijo. Anselmo asintió. Esto puede cambiar el divorcio, la empresa y hasta abrir una causa penal. Ernesto cerró los ojos un instante. No quiero destruirla. Irene lo miró con firmeza. Defenderse no es destruir a nadie. Esa frase lo acompañó todo el día. Defenderse no es destruir a nadie. 3 semanas después, el informe llegó. La firma de 2004 no era de Ernesto. Claudia la había usado para transferir participaciones, cerrar derechos económicos y construir la versión legal de una mentira que luego repetiría durante años, que Ernesto nunca tuvo nada que ver con la empresa. La audiencia preliminar del divorcio se convirtió en algo mucho más grande. Claudia llegó al juzgado con un traje azul oscuro, elegante, frío. Martín no apareció. Desde que las investigaciones empezaron a rozarlo, había desaparecido de su lado con una rapidez humillante. Sus llamadas ya no recibían respuesta. Sus mensajes quedaban sin leer. Paula y Diego acompañaron a Ernesto. No como soldados. Como hijos. Cuando Claudia los vio junto a su padre, su rostro se endureció. Así que ahora hacen equipo, dijo. Paula respondió con tristeza. No, mamá. Solo dejamos de mirar hacia otro lado. En la sala, el juez escuchó a ambas partes. Los abogados de Claudia intentaron presentar a Ernesto como un esposo resentido que buscaba aprovechar un escándalo privado. Pero Anselmo fue colocando los documentos uno por uno. El préstamo inicial. La aportación de la parcela. Las garantías nunca canceladas. Las transferencias a la sociedad de Martín. El informe caligráfico. Cada papel era una piedra retirada de los cimientos de Claudia. Ella comenzó seria. Luego irritada. Después pálida. Cuando el juez preguntó directamente si reconocía la firma falsificada, Claudia miró a Ernesto por primera vez sin superioridad. Había miedo en sus ojos. Fue hace muchos años, murmuró. No fue una defensa. Fue una confesión disfrazada de excusa. Ernesto bajó la mirada. Parte de él todavía esperaba que Claudia dijera, perdón. Una palabra simple. Una grieta humana en aquella armadura. Pero ella no pidió perdón. Todo lo hice por la familia, añadió. Ernesto levantó la vista. No. Lo hiciste para que la familia girara alrededor de ti. El juez ordenó medidas cautelares sobre la empresa, congeló ciertos activos, autorizó la auditoría completa y rechazó la propuesta abusiva de divorcio. La casa quedaría bajo revisión patrimonial. Las cuentas serían examinadas. Las participaciones históricas de Ernesto serían evaluadas. Claudia salió del juzgado como si hubiera envejecido 10 años en una mañana. En el pasillo, intentó acercarse a Paula. Hija, por favor. Paula lloraba,
pero no retrocedió hacia ella. No sé quién eres ahora mismo. Soy tu madre. Entonces actúa como una. Claudia miró a Diego. Él no dijo nada. Solo tomó la mano de su hermana. Ernesto se acercó a Claudia con calma. Ella, por un instante, pareció esperar un golpe verbal. Una humillación. Algo que igualara la noche del restaurante. Pero Ernesto no era Claudia. No voy a celebrar tu caída, dijo él. Me duele demasiado todo lo que se rompió. Claudia tragó saliva. Ernesto. Pero tampoco voy a salvarte de las consecuencias. Y se fue con sus hijos. Los meses siguientes fueron difíciles, pero claros. La auditoría confirmó desvíos de fondos, pagos irregulares y alteraciones societarias. Martín Robles fue investigado y terminó declarando contra Claudia para reducir su propia responsabilidad. Aquello la destruyó más que cualquier sentencia. El hombre por quien había humillado a Ernesto la abandonó y luego la entregó. La empresa no desapareció, pero cambió de control. Claudia fue apartada temporalmente de la dirección. Ernesto recibió reconocimiento legal sobre una parte importante del patrimonio construido durante el matrimonio. La casa fue vendida y el dinero dividido bajo supervisión judicial. Claudia se mudó a un apartamento mucho más pequeño. Por primera vez en décadas. No tenía un escenario desde el cual mandar. Un día, 6 meses después, apareció en la Casa del Olivo. No iba arreglada con su antigua perfección. Llevaba el rostro limpio, un abrigo sencillo y una expresión agotada. Ramiro avisó a Ernesto. Don Ernesto, la señora Claudia está aquí. Él estaba revisando menús con Julia. Se quedó en silencio. Hazla pasar a la oficina. Claudia entró sin mirar alrededor. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque aquel salón le recordaba el inicio de su caída. No vine a pelear, dijo. Bien. Se sentaron frente a frente. Durante un largo momento, ninguno habló. Perdí casi todo, dijo ella al fin. Ernesto no respondió. Martín me usó. Sí. Los socios me dieron la espalda. No todos. Algunos solo dejaron de temerte. Claudia cerró los ojos, herida por la precisión de la frase. ¿Me odias? Ernesto pensó antes de contestar. No. Ella abrió los ojos. ¿Por qué? Porque odiarte me mantendría atado a ti. Claudia bajó la mirada. Lo siento. La palabra llegó tarde. Muy tarde. Pero llegó. Ernesto sintió que algo se movía dentro de él. No era reconciliación. No era deseo de volver. Era el cansancio de una guerra terminando. Espero que algún día entiendas lo que hiciste, dijo. Lo estoy entendiendo. No por haber perdido dinero. No por haber perdido estatus. Por haber tratado el amor como una propiedad. Claudia lloró en silencio. Ernesto le ofreció un pañuelo. Ella lo tomó. Ese gesto, pequeño y triste, resumió lo que él siempre había sido, un hombre capaz de no volverse cruel incluso cuando tenía razones. No puedo volver contigo, dijo él. Claudia asintió. Lo sé. Y no voy a borrar las consecuencias legales. También lo sé. Se levantó lentamente. Cuida a Paula y a Diego. Ernesto la miró. Ellos decidirán cómo cuidarse de ti y cómo acercarse a ti. Eso ya no lo controlo yo. Claudia aceptó la frase con una mueca de dolor. Antes de salir, se detuvo en la puerta. El restaurante es hermoso. Ernesto miró el salón, las mesas, la luz cálida, los camareros moviéndose con calma. Sí, dijo. Lo es.
Cuando Claudia se fue, Ernesto no sintió victoria. Sintió silencio. Pero esta vez era un silencio limpio. Un año después, la Casa del Olivo celebró su aniversario con una cena especial. No fue una fiesta ostentosa. Ernesto no quería discursos largos ni cámaras ni homenajes vacíos. Quería mesas llenas, música suave y gente comiendo con alegría. Paula llegó con su esposo y abrazó a su padre sin vergüenza. «Estoy orgullosa de ti», le susurró. Ernesto cerró los ojos un segundo. «Yo también de ti, hija». Diego apareció con una botella de vino antiguo que había comprado con su primer sueldo. «Para el dueño», dijo, sonriendo. Ernesto rió. «Para compartir». Al final de la noche, Ramiro insistió en que dijera unas palabras. Ernesto se resistió, pero los empleados comenzaron a aplaudir suavemente. Julia salió de la cocina con los brazos cruzados y una sonrisa firme. «Vamos, don Ernesto. No se esconda». Él se puso de pie. Miró el restaurante. Vio a sus hijos. A sus empleados. A clientes que ya lo saludaban por su nombre. Vio las luces doradas sobre las copas y las mesas de madera. Vio una vida que no era perfecta, pero era suya. Durante mucho tiempo, comenzó, creí que la paz consistía en no molestar a nadie. En callar. En ceder. En dejar que otros decidieran que valía mi voz. Hizo una pausa. Me equivoqué. La paz no nace del miedo. La paz nace cuando uno puede mirarse al espejo sin pedir perdón por existir. El salón quedó en silencio. Este restaurante me enseñó algo. Que las cosas rotas no siempre deben esconderse. A veces se reparan. A veces se transforman. Y a veces se dejan atrás para construir algo nuevo. Paula lloraba. Diego bajó la mirada, emocionado. Ernesto levantó la copa. Por los nuevos comienzos. Y por la dignidad que nadie debería entregar jamás a cambio de amor. Todos brindaron. Más tarde. Cuando el restaurante quedó vacío, Ernesto salió a la terraza. La noche estaba fresca. La ciudad brillaba a lo lejos. Pensó en el hombre que había sido aquella noche de la humillación. El hombre de pie junto a la mesa 12, con el corazón roto y una tarjeta negra en el bolsillo. No se burló de él. Lo honró. Porque ese hombre, incluso temblando por dentro, había dado el primer paso. Y a veces, en la vida, la justicia no llega como un trueno. A veces llega como un hombre tranquilo que, después de años de silencio, levanta la cabeza y dice: «Ya no más».